Cuando abrí la puerta de la habitación del hotel y vi una sola cama, mi primer pensamiento fue que se trataba de un error. Me quedé inmóvil por un segundo, esperando que alguien del personal apareciera detrás de mí y se disculpara. Pero no. Solo él parado en medio de la habitación, con su mochila al hombro y una expresión de confusión similar a la mía. Mi esposo, unos pasos atrás, soltó una risa breve y dijo, «Vaya, qué romántico, ¿no?». Su tono era ligero, burlón. No sabía lo que esa habitación iba a significar para nosotros. Mientras él colocaba su maleta junto a la mía, sentí un escalofrío. No por el frío, sino por la conciencia súbita del espacio compartido. Una sola cama. 4 noches. Y nosotros dos, bajo el mismo techo, con el peso de todo lo que callábamos. Mi mente empezó a correr. No porque pensara hacer algo indebido, sino porque, por primera vez, me enfrentaba a una situación donde la tentación no era solo una idea remota. Era tangible. Estaba allí, con nombre y rostro. No dije nada. Tampoco él. Nos miramos brevemente y fingimos normalidad, como tantas veces se finge en familia. Pero yo sabía que algo en mí ya se había movido. Y que esta habitación, esta cama y este viaje en familia, cambiarían todo lo que creía saber sobre mí misma. Porque sí, hace 3 meses cometí un error. Uno que parecía enterrado bajo el silencio. Pero que iba a resurgir en las formas más inesperadas. Así que antes de contarte lo que ocurrió realmente, dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. Y dime, ¿alguna vez tuviste una situación aparentemente inocente que terminó cambiándolo todo? El viaje fue idea de mi esposo. Hace años que no salimos todos juntos, dijo con su habitual entusiasmo planificador. Él siempre ha sido el motor de nuestras reuniones familiares, el que organiza, empaca, coordina. Yo, en cambio, soy la que asiente, la que ayuda a preparar las viandas, la que sonríe en las fotos. En apariencia, una mujer satisfecha, equilibrada. Y en muchos sentidos, lo soy. Pero la verdad es más compleja. La verdad es que desde hace años me siento invisible. Salimos al amanecer. En el coche iban mi esposo al volante, su hijo, de su primer matrimonio, sentado atrás conmigo, y yo, entre ambos mundos. Él y yo nunca fuimos cercanos. Cuando se mudó con nosotros tenía 14 años y la mirada de quien ha vivido más de lo que debería. Siempre fue educado, incluso cariñoso, pero distante. Con los años nuestra relación se mantuvo en esa frontera incierta entre lo familiar y lo desconocido. Durante las primeras horas del viaje hablamos poco. Yo miraba por la ventana mientras ellos discutían sobre deportes y películas. Me reí en algunos momentos, aunque no prestaba atención. Estaba más concentrada en mi respiración, en el modo extraño en que mi cuerpo respondía a su cercanía. Era algo sutil, pero innegable, la conciencia de su presencia, el calor que emanaba de su piel, el modo en que cruzaba los brazos. Me sentí ridícula por notarlo, pero no podía evitarlo. Cuando llegamos al hotel, la recepcionista nos miró con una sonrisa tensa. Algo no iba bien. Después de teclear varias veces en su ordenador, nos explicó que hubo un problema con las habitaciones. Las reservas no coincidían con la distribución del sistema. La mayoría de los cuartos ya estaban ocupados. Mi esposo, en su clásico modo resolutivo, dijo, no pasa nada. Que compartan habitación. Son familia, al fin y al cabo. Y así, sin más, él y yo fuimos asignados al mismo cuarto. Entré con el corazón palpitando. No era la primera vez que compartíamos espacio, claro. En casa habíamos coincidido muchas veces. Pero esto era distinto. Era una cama matrimonial, sábanas blancas y una sola lámpara en el buró. El tipo de lugar diseñado para parejas. No dije nada, pero mi incomodidad se filtró en cada uno de mis movimientos. Coloqué mi maleta junto a la ventana, saqué mis cosas con una lentitud innecesaria. Él, por su parte, fue rápido y callado. Colocó su mochila en la silla y se sentó en la orilla de la cama, mirando su teléfono. No sabía si sentarme, caminar o salir.
Finalmente fingí buscar algo en el bolso y me encerré en el baño. Cerré la puerta y me miré en el espejo. No era una reacción razonable. Yo no era una adolescente. Era una mujer casada con una vida estable, y ese chico, porque en mi mente aún era un chico, era solo el hijo de mi esposo. Me lavé la cara con agua fría, me miré los ojos y susurré tranquila. Solo son unos días. Cuando salí, él ya se había recostado completamente vestido con los auriculares puestos. Sus ojos estaban cerrados. Me senté al borde opuesto con los pies en el suelo, y me quedé así durante varios minutos. Finalmente me acosté dándole la espalda, con la distancia justa entre ambos cuerpos. Aún así, podía sentir su respiración. El ritmo suave constante. Y contra toda lógica, esa simple sensación me calmó. Dormí poco esa noche. Me desperté varias veces, incómoda por el calor o el silencio. En una de esas ocasiones, me giré ligeramente y lo vi de perfil, iluminado por la tenue luz del pasillo. Su rostro ya no era el de un niño. Tenía barba incipiente, la mandíbula marcada, los labios entreabiertos. Me asusté de mí misma por observarlo así. Me giré de nuevo, cerré los ojos con fuerza y traté de pensar en cualquier otra cosa. Al día siguiente, durante el desayuno, todo parecía normal. El resto de la familia llegó en otros autos y ocupó otras habitaciones. Las conversaciones giraban en torno al clima, los paseos previstos, los horarios del spa. Pero yo apenas podía concentrarme. Cada vez que él hablaba, yo escuchaba más de lo que decía. Leía sus silencios, sus pausas. Me preguntaba si él también sentía la misma incomodidad. Más tarde, mientras caminábamos por el sendero junto al lago, me adelanté unos pasos para estar sola. Necesitaba pensar. El aire fresco me ayudaba a ordenar mis emociones. ¿Qué estaba ocurriendo conmigo? ¿Por qué después de tantos años, algo tan básico como compartir una habitación despertaba este torbellino? Me detuve junto a un árbol, cerré los ojos y dejé que el viento me azotara el rostro. No tenía respuestas. Pero sí una certeza, algo había cambiado. En mí. En la forma en que lo miraba. En la forma en que me sentía viva. Y aunque no quería admitirlo, sabía que esta historia apenas comenzaba. Al despertar al día siguiente sentí un vacío raro en el estómago. No era hambre. Era una sensación más parecida a esa mezcla incómoda entre anticipación y vergüenza, como si hubiese hecho algo inapropiado sin haberlo hecho realmente. Él ya no estaba en la habitación. La cama aún conservaba la forma de su cuerpo sobre la sábana. Me quedé sentada por unos minutos, mirando la curva leve que su espalda había dejado. Me sentía estúpida. Me obligué a levantarme. En el desayuno, la familia ocupaba varias mesas en la terraza del restaurante. El sol era suave y el aire aún conservaba ese frescor de la montaña que no llegaba a ser frío. Mi esposo me saludó con una sonrisa apurada, como si no hubiese notado mi ausencia. Me senté al lado de mi cuñada, fingiendo interés por una conversación trivial sobre el spa del hotel. Al otro extremo, él, con una camiseta gris ajustada, reía con uno de los primos. Me pareció distinto. Más suelto. O quizás era yo quien lo miraba con otros ojos. Después del desayuno, la mayoría decidió ir a hacer una caminata por una ruta marcada. Yo fingí un dolor de cabeza leve y me quedé en la habitación. Necesitaba silencio. Estaba ordenando algunas prendas cuando escuché que la puerta se abría. Pensé que era el servicio de limpieza, pero era él. Entró con una botella de agua en la mano y una expresión calmada. Me miró apenas como quien no quiere invadir, y dijo que había olvidado su cargador. No hubo más palabras. Me senté en la cama, él se agachó para enchufar el cable, durante ese segundo, sentí como mi pecho se apretaba. Estábamos demasiado cerca. El silencio se volvió espeso, como si ambos estuviéramos atrapados en un pensamiento del que no queríamos hablar. Se incorporó, me miró directamente y en ese instante, sin previo aviso, we kissed. Fue breve. Instintivo.
No buscado, no planeado. Me alejé de inmediato como si me hubieran lanzado agua fría al rostro. Él no dijo nada. Solo bajó la vista. Yo tampoco hablé. Caminé hacia la ventana, fingiendo interés en el paisaje, mientras mi corazón golpeaba fuerte. Era una locura. Una locura real. Y yo era parte de ella. Él salió sin hacer ruido. Apenas cerró la puerta, me desplomé sobre la cama. Mis manos temblaban. No podía encontrar palabras para explicarme lo que había pasado. No se trataba solo del beso. Era todo lo que ese gesto implicaba. La carga emocional, el deseo contenido, la culpa. Me cubrí el rostro con las manos. Era como si una parte de mí se hubiese desprendido y mirara desde lejos, juzgándome. Las horas siguientes transcurrieron en cámara lenta. No salí de la habitación hasta la tarde. Cuando lo hice fui directo al sendero que bordeaba el hotel. Caminé sin rumbo fijo, tratando de ordenar pensamientos. Recordaba cada instante del beso como si se hubiera repetido 100 veces. No sabía si él sentía lo mismo. Ni siquiera sabía si lo que sentía era verdadero o producto de mi vacío emocional. Al regresar al hotel, lo encontré en la sala común, conversando con 2 primas menores. Reía, gesticulaba, parecía ajeno a todo. Esa indiferencia me confundió. ¿Había sido un error de interpretación? ¿Había significado más para mí que para él? No tenía respuestas, y eso me atormentaba aún más. Por la noche la familia organizó un pequeño encuentro en uno de los salones. Juegos de mesa, vino, música suave. Yo me mantuve al margen, participando apenas lo justo. Él también se mostró reservado. No nos miramos directamente en ningún momento, pero sentía su presencia todo el tiempo. Era como una corriente eléctrica que atravesaba la sala. Al regresar a la habitación, lo encontré dormido. O al menos fingiendo estarlo. Me desvestí en silencio con movimientos lentos, sintiéndome más expuesta que nunca. Me acosté en el borde, dándole la espalda. No podía dormir. Pasaban los minutos y la tensión no disminuía. El aire se volvía cada vez más denso. En algún momento sentí que él se movía. Su respiración cambió. Se incorporó un poco como si fuera al baño, pero no encendió la luz. Lo escuché susurrar algo. No entendí bien, pero sonaba como un lo siento. Fingí dormir. No podía procesar más emociones. No esa noche. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Me duché y me vestí con esmero, escogiendo cada prenda con más atención que de costumbre. Quería sentirme en control. Como si el cuidado externo pudiera ordenar mi caos interno. Cuando él despertó intercambiamos un saludo cortés, casi frío. Pero en sus ojos había algo distinto. No era arrepentimiento. Era conciencia. Él también había sentido todo. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Pasamos ese día en actividades familiares. Subimos a un mirador, almorzamos en un restaurante típico, tomamos fotos. En cada imagen, mi sonrisa era medida, calculada. No quería que nadie notara la tormenta que llevaba dentro. Él también parecía actuar. Sus gestos eran cuidadosos, como si quisiera evitar todo lo que pudiera delatarnos. En la noche, mientras todos hablaban y reían, nuestros ojos se cruzaron fugazmente. Fue un instante nada más. Pero en ese cruce sentí una certeza silenciosa, lo que había comenzado, ya no podía deshacerse. Aunque quisiéramos, ya habíamos cruzado una línea. Y por mucho que intentáramos fingir, algo entre nosotros había despertado. Algo que no entendía del todo. Algo que en el fondo temía. El tercer día amaneció envuelto en una neblina espesa que cubría por completo la vista desde la ventana. Era temprano, pero ya se escuchaban pasos en el pasillo. Algunos miembros de la familia se estaban preparando para una caminata hacia una cascada cercana. Mi esposo insistió en que me uniera, pero usé como excusa el cansancio.
No me sentía con fuerzas para enfrentar sonrisas, bromas ni fotos grupales. Me sentía frágil, casi como si mi piel estuviera demasiado delgada para contener todo lo que pasaba dentro de mí. Me quedé sola en el comedor tomando café mientras los demás partían con mochilas, bastones y cámaras colgando del cuello. Él también decidió quedarse, alegando que tenía dolor de rodilla. No pude evitar preguntarme si había sido una coincidencia o si buscaba, como yo, un espacio lejos de los demás. Nos evitábamos, pero al mismo tiempo nos orbitábamos. Como dos imanes que se repelen y se atraen al mismo tiempo, dependiendo de la dirección del viento. Más tarde, al salir a caminar por los alrededores del hotel, me encontré con él junto al mirador. Estaba sentado en una banca, con un cuaderno abierto sobre las piernas. Dibujaba algo, no supe qué exactamente. Me detuve a unos metros, dudando si seguir mi camino o saludarlo. Fue él quien habló primero, sin apartar la vista del papel. Es un buen lugar para pensar, dijo con voz baja. Me senté a su lado, dejando una distancia prudente. Observé lo que dibujaba, era un bosque con líneas suaves y detalladas, como si tratara de atrapar la niebla. Había algo casi terapéutico en sus trazos. No hablamos durante varios minutos. Solo el sonido de los pájaros y el rasgueo del lápiz llenaban el aire entre nosotros. Mi respiración se volvió más pausada, como si el silencio compartido ofreciera una tregua a mi mente saturada. Pensé en mi esposo, en cómo habíamos llegado a esta etapa en la que nuestras conversaciones eran listas de compras o quejas sobre el tráfico. Él no era un mal hombre. Nunca lo fue. Pero entre nosotros se había construido una rutina sólida como una pared, tan cómoda como asfixiante. ¿Te gusta dibujar? Pregunté finalmente, más por romper el silencio que por curiosidad real. Desde siempre, respondió. Me ayuda a entender lo que no puedo decir en voz alta. Esa frase se quedó flotando en el aire. No supe si hablaba de su infancia, de su madre, de este viaje o de nosotros. Preferí no preguntar. Agradecí internamente que no intentara acercarse más. Que no dijera nada ambiguo. Su silencio era respetuoso, y de algún modo eso me protegía de mí misma. Esa noche, durante la cena, me senté lejos de él. Había un grupo grande y pude camuflarme entre los tíos y primos. Reí por cosas que no entendía, contesté preguntas con frases automáticas. Fingí normalidad con una destreza que ni yo sabía que tenía. Pero cada vez que lo veía moverse en el otro extremo del salón, cada vez que su risa se mezclaba con el murmullo general, sentía una punzada aguda en el pecho. Era como si la distancia física reforzara la conexión emocional. Y esa contradicción me agotaba. Al regresar al cuarto, lo encontré ya acostado. Tenía la espalda hacia mí. La lámpara de su lado estaba apagada. Me moví con cuidado como si cada gesto pudiera provocar un terremoto. Me cambié de ropa en el baño, evitando mirarme en el espejo. No quería ver los rastros de esta batalla interna. Me acosté en el borde intentando mantener cada músculo bajo control. Durante la madrugada, desperté con un ligero sobresalto. Afuera el viento había comenzado a soplar con más fuerza. Las ramas golpeaban la ventana de forma intermitente. En la oscuridad, sentí que él también estaba despierto. No dijo nada. No se movió. Pero su respiración tenía un ritmo distinto. Más consciente. Más contenido. No dormí mucho después de eso. Cuando amaneció me sentía agotada, como si hubiese corrido kilómetros durante la noche. Me duché temprano y bajé a desayunar antes que nadie. Necesitaba estar sola. Encontré una mesa junto a la ventana y pedí un café. Mientras esperaba, me dediqué a observar a las pocas personas que se movían en el comedor. Algunos trabajadores comenzaban su jornada, otros huéspedes hablaban en voz baja. Todo parecía normal. Común. Pero en mí nada era ya común. Él llegó poco después. Caminó con paso tranquilo hasta servirse un café. Me vio, dudó un segundo y se sentó en otra mesa, lejos. Agradecí ese gesto.
Su presencia me era insoportable y necesaria al mismo tiempo. Verlo sin tener que hablarle, me daba una extraña sensación de control. Como si bastara con verlo para recordar que aún podía decidir no cruzar el límite que habíamos rozado. Más tarde la familia organizó una excursión al pueblo cercano. Esta vez fui. Sentí que necesitaba estar entre la multitud, perderme en las calles, en los mercados, en los aromas de pan y café. Caminé al lado de mi esposo, escuchando sus historias sobre su infancia, sobre los veranos con su padre. Asentía, sonreía, respondía lo justo. Por dentro solo sentía ruido. En uno de los puestos de artesanía, me detuve a mirar unos cuadernos de cuero. Pasé los dedos por las tapas, sintiendo la textura rugosa. Pensé en el cuaderno de él, en sus dibujos. Por impulso compré uno. No sabía por qué. Tal vez porque de algún modo quería quedarme con algo que me recordara este viaje, este torbellino. O tal vez era una forma de darle un espacio a mis pensamientos, que ya no cabían en mi mente. Esa noche no hablamos. Ni él ni yo. Pero el silencio se había transformado. Ya no era incómodo. Era una pausa, una respiración profunda antes del siguiente paso. No sabíamos cuál sería ese paso. Ni siquiera si lo daríamos. Pero ambos sabíamos que estábamos parados en la misma línea, mirando al mismo abismo. Y que tarde o temprano, uno de los dos iba a ceder. La mañana del cuarto día comenzó con una noticia inesperada. El sistema de calefacción del hotel había sufrido una avería, y el personal anunciaba que los arreglos podrían tardar hasta la noche. La mayoría de las habitaciones tenían mantas adicionales, pero las zonas comunes estarían más frías de lo habitual. No era una emergencia, pero sí una molestia más en medio de todo lo que yo ya venía arrastrando. Mi esposo lo tomó con filosofía. Bromeó con otros huéspedes, hizo comentarios sobre aventuras en la montaña, y repartió chocolates como si fuera guía turístico. Siempre fue hábil para convertir el inconveniente en anécdota. Lo admiraba por eso. Pero también me recordaba cuán diferentes éramos. Su forma de sobrellevar la incomodidad era llenar el espacio con ruido. La mía, en cambio, era el silencio. Decidí pasar el día dentro del hotel. Me envolví en una manta gruesa, me senté en uno de los sillones cerca de la chimenea apagada y me sumergí en un libro que había traído sin intención real de leer. Él apareció unas horas más tarde. Llevaba puesta una sudadera que no le había visto antes, más grande, más suelta. Me saludó con un leve gesto de cabeza y se sentó en el sillón de enfrente, con un cuaderno en las manos. Durante un largo rato no nos dirigimos la palabra. Las páginas de mi libro pasaban sin que yo retuviera una sola línea. Cada vez que alzaba la vista, lo encontraba concentrado en sus dibujos. Había algo pacífico en su forma de estar ahí, sin necesidad de ocupar el espacio con palabras. Pero al mismo tiempo su cercanía me tensaba. Como si cada segundo en su presencia sumara una capa más de algo que no podía nombrar. Cuando la tarde empezó a caer, el frío se hizo más evidente. La administración del hotel repartió termos de agua caliente y velas. Era un frío soportable pero penetrante, del tipo que se cuela en los huesos y te obliga a moverte con más lentitud. Subí a la habitación para cambiarme. Encontré la cama cubierta con mantas gruesas y una bolsa de agua caliente en cada lado. Pensé en decirle a mi esposo que tal vez sería buena idea cambiar de habitación, dormir con alguien más por el tema del calor. Pero cuando lo vi tan animado con su hermana y los sobrinos, supe que no escucharía. Al caer la noche regresé a la habitación antes que él. Me puse un pijama de franela, grueso, cómodo, nada parecido a lo que usaría si quisiera llamar la atención. Me envolví en una manta y me metí en la cama. Él llegó poco después con las mejillas enrojecidas por el viento y olor a madera y vino caliente. Se quitó los zapatos en silencio, se cambió la ropa y se metió del otro lado de la cama, con movimientos cuidadosos, como si el colchón fuera un campo minado. Durante un rato cada uno permaneció en su rincón, cubiertos hasta el cuello, sin intercambiar una palabra. Solo se oían nuestros alientos pausados, intentando no perturbar el silencio.
En algún momento me giré hacia la pared. Sentí que él hacía lo mismo. La distancia entre nosotros era de apenas unos centímetros, pero parecía un abismo. Los minutos pasaban y el frío seguía filtrándose. Mis pies estaban helados. Dudé. No sabía si era apropiado, si se malinterpretaría, pero el cuerpo me pedía calor. Me acerqué unos centímetros, lo suficiente para que su espalda rozara la mía. No dijo nada. Tampoco se movió. Pero su respiración cambió. Se hizo más lenta, más profunda. Entonces él habló en un susurro casi imperceptible. «Puedo irme al sillón, si prefieres». No respondí de inmediato. Era una línea muy delgada la que estábamos pisando, y cualquier palabra podría ser el paso definitivo hacia el otro lado. Finalmente murmuré. «No hace falta. Está bien así». No hubo más conversación. Solo el roce de dos cuerpos que fingían dormir. Me concentré en la sensación de su espalda contra la mía. Era un contacto sutil, casi accidental, pero me calentaba más que cualquier manta. Sentía su respiración, su calor y sobre todo su contención. No había intención en su gesto. Solo presencia. Y eso lo hacía aún más íntimo. Me dormí a intervalos, despertando varias veces sin razón aparente. En una de esas, giré levemente y lo vi de perfil. Tenía los ojos abiertos, clavados en el techo. No supe si llevaba así mucho tiempo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. No dijimos nada. No había necesidad. Todo ya se había dicho en el silencio. Al día siguiente el frío persistía, pero algo había cambiado en mí. Me sentía más tranquila, más conectada conmigo misma. No sabía si era por el contacto físico o por el hecho de que, por una noche, no me sentí sola. Me duché temprano, me vestí con un jersey grueso, de esos que usaba cuando era joven, y bajé al comedor. Mi esposo ya estaba ahí, hablando con el personal del hotel sobre la reparación del sistema de calefacción. Me saludó con un beso en la mejilla, sin notar nada distinto. A veces me sorprendía su capacidad para ignorar los matices. Vivía en un mundo donde todo se clasificaba en blanco o negro, y yo me desvanecía lentamente en los grises. Más tarde, durante una excursión corta a una capilla antigua, volví a caminar al lado de él. No del todo juntos, pero lo bastante cerca como para que nuestras sombras se tocaran. La familia iba delante, charlando animadamente. Nosotros dos quedamos rezagados. No hablamos, pero cada paso compartido era una forma de diálogo. Había algo casi confesional en el modo en que evitábamos mirarnos directamente. Nos detuvimos en un claro, fingiendo admirar la vista. El cielo estaba nublado, pero la luz atravesaba las nubes con una suavidad inesperada. Sentí que si alguien nos viera desde lejos, pensaría que éramos una pareja de toda la vida. Dos personas caminando en silencio compartiendo una intimidad hecha de miradas no intercambiadas y palabras no dichas. Al volver al hotel, me encerré en el baño y me miré en el espejo. Vi a una mujer distinta. No más joven, no más bella. Pero sí más viva. Había en mis ojos una claridad que no recordaba haber visto en años. Me pasé los dedos por el cuello, por los labios, como si necesitara confirmar que seguía siendo yo. Esa noche al acostarnos, repetimos el mismo ritual. Cada uno en su lado, con cuidado, con respeto. Pero esta vez, cuando nuestras espaldas se tocaron, no fue accidental. Fue una elección. Un acuerdo silencioso que no necesitaba ser nombrado. Y aunque todavía no había sucedido nada irreparable, yo sabía, en lo más profundo de mí, que estábamos cruzando una frontera invisible. Una que no se medía en acciones, sino en pensamientos. Y una vez que se cruzaba, ya no había vuelta atrás. El quinto día comenzó con una sensación de irrealidad, como si el tiempo se hubiera estirado y doblado sobre sí mismo. Al mirar por la ventana, el paisaje parecía una pintura borrosa, el cielo nublado, las montañas cubiertas por una neblina densa, los árboles quietos, casi estáticos. Había una calma aparente en el ambiente, pero dentro de mí todo era un torbellino.
Dormí mal, otra vez. Me desperté varias veces inquieta, como si esperara que algo sucediera. Pero nada sucedió. Solo el roce de nuestras espaldas, el peso compartido del silencio. En el desayuno, evité mirar a nadie directamente. Me senté cerca de mi esposo, escuchando sus anécdotas sobre su juventud, sus bromas con los primos, sus comentarios sobre los planes del día. Él parecía cómodo, contento. Yo fingía. Respondía con sonrisas medidas, asentía cuando se esperaba que lo hiciera. Pero mi mente estaba en otro lugar. O mejor dicho, en otra persona. Él, sentado unos lugares más allá, comía en silencio, con la cabeza baja, como si también tratara de fingir que todo estaba en orden. La familia decidió hacer una caminata hacia una zona boscosa donde había una pequeña cascada escondida. Era un recorrido de baja dificultad, perfecto para pasar la mañana y volver al hotel antes del almuerzo. Me uní al grupo con una mochila ligera y mi cámara en mano. No tenía ganas de hablar, pero necesitaba moverme, respirar aire puro, sentir que aún podía actuar con normalidad. El sendero era estrecho en algunos tramos, cubierto de hojas húmedas y raíces sobresalientes. Caminábamos en fila, hablando poco o atentos al terreno. Él iba unos pasos delante de mí. A veces giraba la cabeza para asegurarse de que todos estuviéramos bien. En uno de esos giros, nuestros ojos se cruzaron. Fue un segundo apenas, pero bastó para que el suelo bajo mis pies se volviera inestable. Llegamos a la cascada al cabo de una hora. El lugar era hermoso, casi mágico. El agua caía con suavidad entre las rocas, formando un pequeño estanque rodeado de musgo. Algunos se sentaron a descansar, otros sacaban fotos. Yo me alejé un poco, siguiendo un sendero lateral que parecía perderse entre los árboles. Solo quería estar sola por un momento. O eso me dije. Después de unos minutos, escuché pasos detrás de mí. Me detuve. Era él. No dijo nada. Solo caminó a mi lado, en silencio. Seguimos por el sendero unos metros más, hasta llegar a un claro donde los árboles se abrían y dejaban entrar la luz de forma irregular. Me senté en una piedra cubierta de hojas secas. Él se quedó de pie, observando el paisaje. Pasaron unos segundos sin que ninguno hablara. Pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso. Lleno de todo lo que no habíamos dicho en los últimos días. Respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda y corteza. Cerré los ojos. Cuando los abrí, él estaba mirándome. No con deseo. No con vergüenza. Con algo más profundo. Una mezcla de confusión, ternura y algo parecido al miedo. Me levanté lentamente. Di un paso hacia él. No sabía qué iba a decir. Ni siquiera si iba a decir algo. Pero antes de que pudiera pensar en nada, we kissed. Fue un beso diferente al primero. Más lento. Más consciente. No hubo prisa ni torpeza. Solo la certeza de que lo que estaba ocurriendo era inevitable. No por impulso, sino por acumulación. Por todo lo que habíamos contenido durante días. Por todo lo que no nos habíamos permitido sentir. Cuando nos separamos, lo miré en silencio. No lloré. No temblé. Solo sentí una paz extraña. Como si una parte de mí, largamente dormida, hubiera despertado. Él bajó la mirada. Murmuró algo que no entendí. Y entonces una voz interrumpió el momento. Era la voz de una tía, llamándonos desde el camino principal. Nos separamos de inmediato. Volvimos al sendero sin mirarnos. Al llegar al grupo actuamos como si nada hubiera pasado. Nadie preguntó. Nadie comentó. Pero yo sabía. Sabía que alguien nos había visto. O al menos que el momento ya no nos pertenecía solo a nosotros. El camino de regreso fue una tortura. No por el terreno, sino por el peso de la realidad. Cada paso era más pesado que el anterior. Mi esposo me tomó de la mano en una bajada resbaladiza. Sonreí.
Agradecí el gesto. Fingí con tanta destreza que por un momento casi creí en mi propia actuación. Al llegar al hotel, fui directo a la habitación. Me encerré en el baño, me quité la ropa mojada y me quedé bajo el agua caliente durante largos minutos. No lloré. No hablé. Solo respiré. Necesitaba volver a mí. Recordar quién era. O quién había sido antes de este viaje. Por la noche la familia organizó una cena informal en el salón común. Pizza, risas, juegos de cartas. Todos parecían disfrutar. Yo también lo intenté. Me senté al lado de mi esposo. Él me rodeó los hombros con el brazo y me besó en la frente. Yo cerré los ojos. No por amor. No por ternura. Sino por culpa. Por la imposibilidad de explicarle que por primera vez en años me había sentido viva, pero no gracias a él. Él estaba al otro extremo del salón, ayudando a servir copas. En un momento nuestras miradas se cruzaron. No había culpa en sus ojos. Solo una tristeza contenida. Como si también supiera que esto no podía seguir. Que de alguna forma habíamos cruzado un umbral que ya no podíamos desandar. Me fui a dormir temprano. Me acosté de espaldas a la puerta, con la lámpara apagada y los ojos abiertos. Escuché cuando él entró, caminó en puntas de pie, se acostó del otro lado. Esta vez no hubo contacto. No hubo roce de espaldas ni suspiros compartidos. Solo el sonido del viento afuera y el silencio adentro. Esa noche no dormí. Pero tampoco lloré. Porque algo en mí ya había cambiado para siempre. Y aunque no sabía qué iba a pasar después, sabía que pase lo que pase, ya no era la misma. Y que el precio de esa transformación apenas comenzaba a cobrarse. Desperté antes del amanecer, como si el sueño me hubiera expulsado de golpe. Había una inquietud punzante en mi pecho, una mezcla de ansiedad y culpa que no me permitía quedarme en la cama. Me senté en la orilla, observando la silueta apenas visible del otro lado. Él dormía de lado con el rostro relajado, como si la noche anterior no hubiera existido. Pero yo la llevaba aún en la piel, en el peso de los labios, en el hueco que había dejado el silencio posterior. Me vestí con ropa cómoda y salí de la habitación sin hacer ruido. Caminé por los pasillos vacíos del hotel, descendí hasta la sala común y me instalé en un rincón con vista al bosque. Aún era muy temprano, y solo se escuchaban los sonidos lejanos de las aves y el murmullo de los árboles agitados por el viento. El cielo era una mezcla de grises, como si tampoco él supiera por dónde empezar. Pensaba en lo que habíamos hecho. No en el acto físico en sí, sino en lo que había significado. Porque no fue un error impulsivo, ni un accidente. Fue una decisión silenciosa, una entrega sin palabras. Algo que no podía justificarse con excusas simples. Y sin embargo, dentro de toda esa maraña emocional, también existía una paz rara. Como si por fin, hubiese sido honesta con una parte de mí que llevaba años encerrada. Regresé a la habitación una hora después. Él ya no estaba. Su cama estaba tendida y la mochila cerrada a los pies. Me duché con calma, me vestí con más cuidado de lo habitual y bajé a desayunar. El comedor estaba casi lleno. Mi esposo me saludó desde una mesa cercana con una sonrisa amable, como si nada hubiera cambiado. Me senté a su lado. Escuché sus comentarios sobre el clima, sobre el paseo de la tarde, sobre el vino que había probado la noche anterior. Yo asentía. Respondía en frases cortas sin revelar nada. Por dentro una parte de mí gritaba. No por remordimiento. Sino por el peso de tener que actuar. De tener que sostener la farsa de la normalidad mientras dentro de mí todo se movía. Pasamos la mañana en una visita al centro histórico del pueblo. Era pintoresco con calles empedradas y casas de techos bajos, pintadas en colores cálidos. La familia se dividió en grupos para recorrer tiendas de artesanías y mercados locales. Yo terminé caminando sola por una calle lateral, admirando los balcones con flores y las cortinas ondeando por la brisa. En una esquina, me encontré con él.
Estaba apoyado contra una pared de piedra, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Me detuve a unos metros, sin saber si debía acercarme. Me vio, hizo un leve gesto con la cabeza. No hablamos. No fue necesario. Caminamos juntos unos pasos, sin tocarnos, sin mirarnos directamente. Pasamos frente a una fuente antigua. Me senté en el borde, él se quedó de pie. No había prisa. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante. Finalmente rompí el silencio. ¿Estás bien? Asintió. Luego murmuró con la voz apenas audible. No sé qué hacer con esto. Yo tampoco lo sabía. No respondí. Me limité a mirarlo. Tenía el rostro tenso, como si cargara con un peso que no le correspondía. Y en cierto modo, era verdad. Él no era el culpable. Ninguno de los dos lo era, y al mismo tiempo lo éramos ambos. Porque no habíamos buscado lo que ocurrió, pero tampoco lo habíamos detenido cuando pudimos. El almuerzo transcurrió en un restaurante del centro. Comida local, vino, risas forzadas. Todos parecían disfrutar. Yo me mantenía en los bordes de las conversaciones, como si hubiera perdido la capacidad de conectar con los demás. Incluso con mi esposo, que hablaba animadamente con un primo sobre política, sin notar el temblor leve de mis manos o mi mirada ausente. Al regresar al hotel, me encerré en la habitación. Me senté junto a la ventana, observando la silueta del bosque. Pensaba en el antes y el después. En cómo una sola decisión podía alterar la percepción de toda una vida. No me arrepentía del beso. Pero tampoco sabía qué hacer con lo que vino después. No se trataba solo de él, sino de todo lo que había removido en mí. Mis deseos, mis frustraciones, mi necesidad de sentirme viva. La tarde transcurrió sin grandes eventos. Algunos fueron al spa, otros a descansar. Yo salí a caminar por los senderos cercanos. El aire era más fresco que los días anteriores, y las hojas crujían bajo mis pies. Caminé sin rumbo solo para moverme, para obligar a mi cuerpo a acompañar el caos de mi mente. En un recodo del camino, me senté en una roca y me permití cerrar los ojos. Respiré profundo. Sentí el olor a tierra húmeda, a corteza, a algo primitivo que me anclaba al presente. Pensé en mi vida antes de este viaje. En la rutina. En la soledad compartida. En la sensación constante de haberme convertido en espectadora de mi propia existencia. Volví al hotel al anochecer. En la habitación, él ya estaba. Estaba sentado en la cama, con el cuaderno abierto, dibujando en silencio. No me miró cuando entré. Yo tampoco dije nada. Me cambié con movimientos lentos, me senté en el otro extremo de la cama. Permanecimos así en silencio durante largos minutos. Finalmente cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesa de noche. Se puso de pie, fue hasta la ventana y observó hacia afuera. Luego habló sin volverse. No voy a hacer nada que te lastime. No quiero ser eso para ti. Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras eran sencillas, pero llevaban consigo un peso que me hizo estremecer. Me levanté y caminé hacia él. Me detuve a su lado. Miramos juntos la oscuridad que se extendía más allá del cristal. No dije nada. Porque no tenía palabras. Solo el eco de lo que ya sabíamos, que nada sería igual. Que más allá de lo que decidiéramos hacer, ya habíamos cruzado una frontera interna. Esa noche nos acostamos en silencio. Más separados que nunca. Más cerca que siempre. Y mientras cerraba los ojos entendí que estábamos atrapados en una pausa, una suspensión entre lo que fue y lo que no sabíamos si podía ser. Una pausa que dolía. Pero que también, de alguna forma, me hacía sentir viva. El sexto día terminó con una tormenta inesperada. El viento había comenzado a soplar fuerte al atardecer, y para cuando la familia se disponía a cenar, ya llovía con una intensidad que hacía temblar los ventanales del comedor. Las luces del hotel parpadeaban intermitentemente y el ambiente se llenó de murmullos preocupados.
Algunos niños lloraban, los mayores se turnaban para tranquilizarlos. El personal del hotel explicó que las líneas eléctricas eran inestables en esa zona y que podría haber cortes momentáneos. La sugerencia fue clara: subir a las habitaciones y permanecer allí hasta que todo pasara. Mi esposo, siempre práctico, se ofreció para ayudar a repartir velas entre los huéspedes. Se movía por los pasillos como si todo esto fuera parte de una aventura divertida. Yo, en cambio, sentía el corazón oprimido por una angustia que no sabía si nacía del clima o de mi propio cuerpo. Subí sola a la habitación, mientras él seguía de aquí para allá con linternas y palabras tranquilizadoras. Al llegar, el cuarto estaba en penumbra. La luz de emergencia del pasillo se filtraba por debajo de la puerta, y las sombras se proyectaban en las paredes con un vaivén lento. Encendí una vela y la coloqué sobre la mesa de noche. La habitación se llenó de un resplandor cálido, casi irreal, como si estuviéramos atrapados en un tiempo sin relojes ni normas. Me senté en el borde de la cama. Afuera, los árboles crujían y la lluvia golpeaba con fuerza. Todo el hotel parecía contener la respiración. No sabía dónde estaba él. No sabía si vendría. No sabía si lo deseaba o si lo temía. Pero parte de mí sabía que si se presentaba ante la puerta, no lo detendría. Pasaron unos minutos. El reloj de mi teléfono marcaba las 9:15 cuando escuché un golpe suave. Me quedé inmóvil. El sonido volvió, esta vez más claro. Me levanté. Caminé hasta la puerta. No pregunté quién era. No lo necesitaba. Abrí. Él estaba ahí, empapado, con el cabello pegado a la frente, los ojos brillantes en la semioscuridad. No dijo nada. Solo dio un paso adelante, cruzó el umbral, y cerró la puerta detrás de sí. Permanecimos unos segundos en silencio, respirando el mismo aire denso. Después se quitó la chaqueta mojada, la dejó sobre la silla y se quedó de pie frente a mí. Yo regresé a la cama. Me senté. Él hizo lo mismo, al otro lado. La vela proyectaba nuestras sombras alargadas contra la pared. No hablábamos. No lo necesitábamos. La tormenta afuera rugía, pero dentro de la habitación el mundo se había quedado quieto. Entonces, con un movimiento lento, se acercó. No hubo palabras, solo miradas. Una mano temblorosa que rozó la mía. Un gesto de duda suspendido en el aire. Y yo, sin moverme, sin decir nada, cerré los ojos. We spend the night together. Afuera, la tormenta continuó. En el interior todo fue silencio y cuerpo y algo más profundo que el deseo, la necesidad de no estar solos, de sentir que aún podíamos ser vistos, tocados, comprendidos. Cuando abrí los ojos, horas después, la vela se había consumido por completo. La habitación estaba a oscuras. Él dormía a mi lado, respirando tranquilo, con el brazo descansando entre ambos. Me giré con cuidado y observé su perfil a contraluz. No sentí culpa. Sentí miedo. Miedo de lo que vendría, de lo que habíamos roto, de lo que ya no podría volver atrás. Me levanté sin hacer ruido. Me envolví en una manta y me senté junto a la ventana. El amanecer asomaba lentamente entre las montañas. El cielo aún estaba cubierto, pero la lluvia había cesado. El silencio después de la tormenta era tan denso como la noche misma. Me quedé allí largo rato pensando en todo. En mi esposo, que probablemente dormía en otra habitación sin imaginar nada. En mi vida, que se había deslizado lentamente hacia una zona donde las certezas se deshacían como hielo bajo el sol. En lo que había sentido, y en lo que aún sentía, aunque no quisiera. Él se despertó poco después. Me buscó con la mano sobre las sábanas y al no encontrarme, se incorporó. Me vio junto a la ventana. No dijo nada. Se acercó y se sentó en el suelo, a mis pies. Apoyó la cabeza en mi pierna. Yo dejé que lo hiciera. Pasé los dedos por su cabello húmedo. Ninguno habló. El momento era frágil. Tan frágil que una palabra podía romperlo. Permanecimos así en esa intimidad sin nombre, sabiendo que fuera de esa habitación,
el mundo seguiría exigiendo explicaciones que no podíamos dar. Al cabo de un rato se levantó, se vistió en silencio y recogió su chaqueta. Antes de salir, me miró con una mezcla de ternura y tristeza. Asentí. No necesitábamos despedidas dramáticas. Lo que habíamos vivido no podía ser deshecho, pero tampoco debía ser arrastrado como una bandera. Cuando se fue, me tumbé en la cama. Cerré los ojos. El olor de su piel seguía en la almohada. Sentía el cuerpo entumecido, pero la mente despierta, viva. Había cruzado una línea que no sabía si quería haber cruzado, pero tampoco podía negar que lo había hecho por mí. No por él. No por falta de amor en mi matrimonio. Sino por una necesidad más íntima, más profunda, la de sentirme persona antes que rol. Mi esposo regresó al cabo de una hora. Me encontró vestida, peinada, sentada junto a la ventana. Me preguntó cómo había pasado la noche. Le respondí que tranquila. No era mentira. Él no sospechó nada. Me besó en la frente, agradeció que me hubiera quedado en la habitación. Se duchó, se cambió y bajamos juntos a desayunar. Durante el desayuno, todo fue como siempre. Risas, comentarios triviales, fotos grupales. Pero yo ya no era la misma. Y lo sabía. Cada gesto que repetía era una imitación de la mujer que fui hasta ese momento. A partir de ahora, solo quedaba por ver qué haría con lo que había despertado. Y si sería capaz de volver a dormirlo. El séptimo día comenzó con cielos despejados, como si la tormenta de la noche anterior no hubiera existido. El sol entraba a raudales por las ventanas del comedor, y la familia entera parecía contagiada por esa luz nueva, más ligera. Hablaban de salir temprano al lago, de organizar un picnic, de aprovechar el último día completo en la montaña antes de regresar a casa. Todo parecía normal. Todo debía parecer normal. Pero dentro de mí la calma era una fachada construida a toda prisa. Dormí poco. O mejor dicho, no descansé. El cuerpo descansó, pero la mente no dejó de moverse. Recordaba cada gesto, cada palabra no dicha, cada instante compartido con él la noche anterior. Lo que había sucedido entre nosotros no era algo que pudiera dejar atrás como un mal sueño. Tampoco podía nombrarlo en voz alta. Era un recuerdo caliente aún, demasiado reciente, demasiado vivo, demasiado real. Durante el desayuno actué. Sonreí. Serví jugo. Respondí a las bromas de los sobrinos. Le pregunté a mi esposo por su espalda, que llevaba días quejándose en silencio. Él me respondió con gratitud, como si valorara ese interés. Me di cuenta una vez más de cuánto habíamos automatizado el cariño. De cuánto habíamos sustituido la intimidad por rutinas afectuosas. Él estaba sentado en la otra punta de la mesa. Comía lentamente sin levantar la vista. No nos miramos. Pero yo sabía que sentía mi presencia como yo la suya. Que cada palabra que pronunciaba frente a los demás le pesaba en la lengua. Que también estaba esforzándose por sostener el decorado. Después del desayuno, me ofrecía ayudar a preparar la canasta para el picnic. Fui a la cocina del hotel con una de mis cuñadas. Cortamos pan, queso, fruta. Hablamos de recetas, de las escuelas de los hijos, de las reformas en casa. Todo lo cotidiano, todo lo inofensivo. Y mientras hablábamos, mi mente se iba hacia otra parte. Una parte que no podía compartir con nadie. Una parte que ya era solo mía. Cuando bajamos al lago, me situé en un extremo del grupo. Elegí una manta y me senté mirando el agua. El resto se repartía entre risas, juegos de pelota, conversaciones en voz alta. Yo estaba allí, sí. Pero también estaba lejos. En un punto que no tenía coordenadas, pero que me pertenecía por completo. Él llegó después. Se acercó con una bebida en la mano y la dejó cerca sin decir nada. Me miró solo un instante. No hubo necesidad de palabras. No en ese momento. Se alejó y se unió a los otros como uno más. Y sin embargo había un campo invisible que nos conectaba.
Podía sentirlo en cada movimiento, en cada vez que él se acercaba a otro miembro de la familia. En cada vez que lo veía reír, intentando parecer despreocupado. En un momento mi esposo me llamó desde el borde del agua. Quería que me tomara una foto con él. Sonreí. Fui. Posé. Nos abrazamos para la cámara. Me besó en la mejilla. Yo giré el rostro hacia la luz. Pensé que desde fuera nadie notaría la grieta. Pero desde dentro yo podía oír cómo esa grieta crujía. Cómo amenazaba con abrirse del todo. Al volver al hotel por la tarde me encerré en la habitación durante un rato. No quería hablar con nadie. No quería escuchar más planes, más voces. Solo deseaba un poco de silencio. Un espacio para entender qué parte de mí había despertado en estos días. Porque no se trataba solo de él. Ni siquiera se trataba solo del deseo. Se trataba de mí. De lo que había dejado de ser. De lo que había fingido seguir siendo. De lo que por unas horas me permití volver a sentir. Me senté junto a la ventana con el cuaderno que compré en el mercado. Abrí la primera página. Escribí sin pensar. No frases completas sino palabras sueltas, piel, ruido, espejo, verdad, pérdida, temblor, voz. Llené 2 páginas con esa especie de lista íntima, como si cada palabra me ayudara a reconstruirme desde dentro. Después de un rato mi esposo tocó a la puerta. Traía 2 tazas de té caliente. Me preguntó si quería salir a caminar con él antes de la cena. Asentí. No podía negarme. No después de todo lo que había hecho sin que él supiera. Salimos juntos por el sendero corto que bordea el hotel. Él hablaba de una nueva idea de negocio que tenía en mente. Yo lo escuchaba, asentía, hacía preguntas suaves. Como si todo fuera normal. Como si la normalidad se pudiera restaurar a voluntad. Al regresar, la familia nos esperaba en el comedor. Una cena ligera con brindis por la semana compartida, por el reencuentro, por los recuerdos creados. Yo brindé también. Reí en los momentos indicados. Me contuve en los otros. Él no me miraba. O tal vez lo hacía cuando yo no lo veía. En todo caso, estábamos actuando los dos. Y nadie lo notaba. O eso quería creer. Esa noche, ya en la habitación, mi esposo se despidió con un beso y me dijo que dormiría en la habitación del hermano, que se había quedado sola. Así aprovecho y le ayudo a empacar temprano, dijo. No sospechaba nada. No lo hacía por distancia. Lo hacía por lógica, por conveniencia. Yo asentí sin dar demasiada importancia. Cerró la puerta. Me quedé sola. Pasaron 20 minutos. Tal vez media hora. Yo seguía sentada en la cama, con las luces apagadas, con las manos en el regazo. El pasillo estaba en silencio. Todos dormían o lo intentaban. Entonces, alguien deslizó algo por debajo de la puerta. Me sobresalté. Me agaché. Era un papel doblado. Lo abrí. Solo una línea, escrita con letra pequeña: te acordarás de esta noche dentro de 10 años. Leí la frase varias veces. Me ardían los ojos. No sabía si reír o llorar. No sabía si responder o quemarlo. No sabía si eso era una declaración, una despedida o simplemente un desahogo. Guardé el papel en el cuaderno. Me acosté. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, soñé con mi propio rostro reflejado en el agua. Y en el sueño, yo me reconocía. No como madre. No como esposa. No como mujer de nadie. Solo como yo. Y eso, aunque doliera, también me liberaba. El viaje estaba por terminar, y lo sabíamos todos. Esa mañana, los rostros de la familia tenían un aire distinto, más serenos, pero también más contenidos. Las maletas empezaban a aparecer junto a las puertas de las habitaciones, y los comentarios giraban en torno al tráfico de regreso, al cansancio, al «ya era hora».
Yo me movía entre ellos como una pieza más del engranaje, ayudando a doblar mantas, a revisar que no quedaran cosas en los cajones, a confirmar las reservas del desayuno de salida. Desde fuera era eficiente, amable, útil. Por dentro era una estructura a punto de resquebrajarse. Me desperté con el sonido de los pasos de mi esposo en el pasillo. Había dormido en otra habitación, como había dicho. No preguntó cómo pasé la noche. Yo tampoco pregunté nada. Nos comportábamos como dos adultos funcionales, cada uno haciendo su parte del cierre logístico del viaje. Desayunamos juntos, comentamos lo bien que había resultado todo, lo importante que era repetirlo el próximo año. Y mientras él hablaba con entusiasmo, yo pensaba en cuán lejos estaba de ese próximo año. De esa idea de continuidad. Él no estaba en el comedor. Lo supe desde el primer momento. Busqué con la mirada, sin hacerlo evidente. No estaba en ninguna de las mesas. Tal vez aún dormía. Tal vez se había ido a caminar. Tal vez no quería verme. La idea me dolió más de lo que esperaba. Después de todo lo que había ocurrido entre nosotros, la distancia se sentía como una negación. Como si lo vivido fuera solo una anomalía. Un momento fuera del tiempo que él podía enterrar con solo ignorarlo. Después del desayuno subí a la habitación para terminar de empacar. Me tomé mi tiempo doblando cada prenda con lentitud. Cuando abrí la maleta, encontré entre mis cosas el cuaderno. Aquel donde había anotado palabras sueltas, sin sentido aparente. Lo abrí y leí las páginas. Me detuve en la hoja donde había guardado el papel de la noche anterior. Te acordarás de esta noche dentro de 10 años. Lo leí en voz baja. No respondí. No podía. Fue entonces cuando escuché un golpe leve en la puerta. No toques, solo un roce. Me acerqué, abrí. No había nadie. Miré a ambos lados del pasillo. Vacío. Iba a cerrar cuando noté algo en el suelo. Un sobre pequeño, blanco sin nombre. Lo levanté. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama. Lo abrí. Dentro había una fotografía. Una sola imagen, impresa en papel mate. Me tomó unos segundos entender lo que veía. Era él y yo. Caminando juntos por el bosque unos días atrás. El momento exacto en que nos detuvimos junto a un claro, donde luego sucedió el segundo beso. No estábamos besándonos en la imagen, pero la cercanía, el lenguaje corporal, todo delataba una conexión que no podía ocultarse. Era una imagen tomada a la distancia, con ángulo bajo. Casi oculta. Alguien había estado allí. Alguien había visto. No había nota. No había explicación. Solo la fotografía, perfectamente centrada, como una evidencia. Como una advertencia. Me quedé inmóvil durante minutos, con la imagen entre las manos. El corazón me latía con fuerza. El estómago se me encogía. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza sin encontrar salida. Pensé en cada uno de los miembros de la familia. En los que podrían haber tenido acceso a ese momento. En los que se adelantaron o se retrasaron durante la caminata. En los que cargaban cámaras. En los que callaban más de lo que decían. El miedo no era a ser descubierta. No del todo. El miedo era que alguien supiera. Que alguien más, fuera de nosotros dos, tuviera en sus manos ese pedazo de mi vida que apenas comenzaba a entender. El miedo era perder el control del relato. Que otros le pusieran nombre a lo que yo aún no sabía cómo nombrar. Guardé la fotografía dentro del cuaderno. Lo cerré. Me levanté con movimientos lentos. Fui al baño, me lavé la cara. Me miré al espejo. No parecía asustada. No parecía culpable. Parecía cansada. Terriblemente cansada. Como si llevara años sosteniendo un peso que solo ahora empezaba a reconocer. Salí al pasillo.
Lo busqué con la mirada. Bajé a la recepción. No estaba allí. Salí al jardín. Lo vi de espaldas, sentado en uno de los bancos que daban al valle. Me acerqué. Me senté a su lado. No dije nada. Él tampoco. Le pasé el sobre. Lo tomó. Lo abrió. Miró la fotografía. No reaccionó. Solo cerró los ojos un momento. Después la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Nos quedamos ahí mirando el horizonte. El valle cubierto por la neblina. Las montañas recortadas contra el cielo. El silencio entre nosotros ya no era cómodo. Era necesario. Un escudo ante todo lo que no podíamos controlar. Finalmente él habló con la voz apenas audible. ¿Qué vas a hacer? No respondí enseguida. Miré mis manos sobre el regazo. Pensé en mi casa, en mi esposo, en los días que vendrían. Pensé en la noche que compartimos, en el papel con la pregunta, en la imagen que ahora existía fuera de nosotros. No lo sé, dije. Y era cierto. No sabía. No podía saber. Porque las decisiones importantes no siempre se toman con claridad. A veces solo se respiran. Se dejan madurar. Se aceptan con el tiempo. Poco después subimos al autobús. El mismo que nos había traído una semana antes. Me senté junto a mi esposo como estaba previsto. Él puso una mano sobre la mía. Yo no la aparté. Cerré los ojos mientras el vehículo arrancaba. Atrás quedaban las montañas, el hotel, el lago, los árboles. Atrás quedaba también una versión de mí que ya no podía recuperar. Una mujer que había creído tenerlo todo bajo control. Que ahora sabía que el alma también puede temblar, incluso después de décadas de calma. Y mientras la carretera serpenteaba hacia el sur, supe que esa fotografía existía. Que alguien, en algún lugar, la tenía. Que quizás no había sido enviada por malicia, sino por advertencia. Pero eso ya no importaba. Porque lo que había comenzado como una grieta, ahora era una verdad. Y las verdades, por más dolorosas que sean, no se pueden esconder para siempre. El regreso a casa fue silencioso. El autobús se deslizaba por la carretera como si flotara, envolviéndonos a todos en una especie de letargo colectivo. Algunos dormían con las cabezas apoyadas en los respaldos, otros miraban por la ventana con esa mirada perdida que uno solo tiene al volver de un viaje largo, de esos que sin avisar, dejan marcas. Mi esposo sostenía una revista que no leía, y de vez en cuando me comentaba alguna trivialidad, el pronóstico del tiempo, el tráfico que nos esperaba al llegar, lo mucho que extrañaba su café de todas las mañanas. Yo asentía, respondía con frases breves, haciendo un esfuerzo casi físico por mantener la compostura. Tenía la garganta cerrada, como si cada palabra fuera una piedra. Él estaba 2 filas atrás. No lo miré en todo el camino. Pero lo sentía. Sabía que estaba despierto, que también fingía dormir como los otros. Nos habíamos convertido en expertos en el arte de disimular. Y ese último tramo del viaje fue una especie de ceremonia silenciosa de despedida, sin gestos, sin palabras, sin señales. Al llegar a casa, estaba como lo habíamos dejado. La cocina olía a encierro, el reloj de pared marcaba la hora correcta, las plantas seguían vivas. Nada había cambiado. Y sin embargo, yo ya no era la misma. Me movía con torpeza entre las habitaciones, como si fuera huésped en mi propia casa. Abría cajones, acomodaba ropa, revisaba el refrigerador. Cada gesto parecía ajeno, como aprendido hace mucho tiempo y ahora ejecutado sin alma. Durante los días siguientes me dediqué a recuperar la rutina. Lavé toda la ropa del viaje, limpié las ventanas, regué las plantas. Mi esposo retomó sus horarios habituales, sus llamadas, sus planes. Me hablaba con cariño, me preguntaba cosas, me abrazaba por las mañanas. Nada parecía haber despertado sospecha en él. Pero eso no me aliviaba. Al contrario, me dolía más. Porque mientras él actuaba como si todo siguiera igual,
yo sentía que algo dentro de mí se había desmoronado sin posibilidad de reconstrucción. Una mañana, mientras organizaba papeles en la biblioteca, encontré una caja pequeña que no recordaba haber guardado allí. La abrí. Dentro, cuidadosamente doblada, estaba la fotografía. Aquella que había recibido en el hotel. La misma que él había guardado en su bolsillo. No había nota, ni sobre. Solo la imagen. Perfectamente colocada entre los libros como un recordatorio. Me senté en el suelo. La sostuve entre las manos. La observé largo rato. No era una amenaza. No era una advertencia. Era un testimonio. Un testimonio mudo de algo que sucedió. De algo que, aunque no siguiera, aunque nunca más se repitiera, había sido real. No podía borrar esa parte de la historia. Ni quería. Esa noche, mientras mi esposo dormía, bajé al salón y encendí una lámpara tenue. Abrí el cuaderno donde había escrito palabras sueltas durante el viaje. Lo repasé palabra por palabra. Algunas ya no tenían sentido. Otras me dolían. Pero seguían ahí. Como cicatrices que uno no se quita porque le recuerdan que alguna vez sintió. Comencé a escribir. No un diario. No una carta. Solo pensamientos. La necesidad de traducir lo vivido, de comprender lo que había significado. Escribí sobre el silencio, sobre el roce de las espaldas, sobre la noche de la tormenta. Sobre la fotografía. Sobre la mujer que fui. Y sobre la mujer que ahora no sabía quién era. Al terminar, cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón inferior del escritorio. No como un secreto, sino como un capítulo cerrado. Sabía que no podía vivir atrapada en lo que pasó. Que tenía que continuar. Pero también sabía que no quería olvidarlo. Que no debía. Porque esa experiencia, con todo su peso y su complejidad, me había devuelto algo que creí perdido, la certeza de que aún podía sentir. De que aún estaba viva por dentro. Los días pasaron. La rutina volvió a instalarse como una sábana gruesa que lo cubría todo. Las comidas a la misma hora. Las noches viendo series sin hablar demasiado. Las llamadas a los hijos, las visitas a los padres. Pero algo en mi mirada había cambiado. Lo noté en las personas que me conocían. Me preguntaban si estaba bien, si había descansado. Yo sonreía. Decía que sí. Nadie insistía. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el parque, mi esposo me tomó de la mano. Fue un gesto espontáneo, sincero. Lo miré. Él me sonrió. En sus ojos no había sospecha. Pero sí una ternura que me desarmó. Y en ese momento entendí algo que hasta entonces no había querido ver, que él también estaba roto. Tal vez de otra forma, tal vez sin saberlo, pero roto. Y que ambos llevábamos años caminando uno al lado del otro sin tocarnos realmente. Que lo que yo viví en ese viaje no fue un acto de traición, sino una llamada de auxilio. Un grito silencioso que salió de la parte más profunda de mí. Esa noche, mientras cenábamos, le conté una historia. No la verdadera. Pero una cercana. Le hablé de una mujer que durante un viaje, descubrió que su vida ya no le pertenecía del todo. Que había dejado de escucharse. Que se había convertido en un eco de las expectativas de los demás. Él me escuchó en silencio. No preguntó si era real. No pidió detalles. Solo me dijo, veces uno necesita perderse un poco para encontrar el camino de regreso. No supe qué responder. Pero supe que me había escuchado. De verdad. Volví a mirar la fotografía una última vez antes de guardarla en una caja, esta vez para siempre. No como algo prohibido. Sino como una memoria. Una prueba de que durante unos días, me atreví a salirme del guión. A caminar por el borde. A ver qué había del otro lado. Y aunque decidí quedarme en este lado, en el que conocía, en el que había construido mi vida durante décadas, no me arrepentí.
Porque ahora sabía que dentro de mí existía una mujer capaz de sentir, de elegir, de arriesgar. Y eso por sí solo era suficiente.